nombre es Viviana Wash. No es mi nombre de nacimiento, es mi nombre artístico. Y llegar a ser artista fue un proceso en mi búsqueda de mi vida, ¿no? Encontrar el arte no fue una tarea fácil para mí, porque no fue como algo que desde tu casa te dicen, te apoyan. Creo que lo llevaba dentro mío, pero no sabía que, digamos que mi decisión fue una decisión ya más de grande. No es que tienes 6 o 10 o 15 años y dices, quiero ser artista. Lo que yo sí buscaba era algo que me hiciese sentir libre. Me gusta el arte informal, el arte gestual, el arte abstracto. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad justamente de ser libre. Cuando cocinas, son los elementos que tú necesitas para cocinar. Lo mismo me pasa con el arte. No me gusta representar la realidad, o sea, por eso no me interesa tanto el realismo, porque lo tenemos todos los días, de todas las maneras. Hay gente que trabaja con la cabeza, ¿no? Y entonces sabe lo que quiere hacer y se hace su boceto y lo hace así como lo tiene pensado. Yo no puedo. A mí me gusta desafiarme a mí misma y buscar dentro de mí y conectarme y entonces de pronto, uy, ¿y esto de dónde salió, no? Cuando nosotras nos conocimos y me contaste para quién trabajabas y me dijiste que mire la web, me encantó. Me encantó, es más, los tengo en Instagram y me encanta ver el tipo de casas o apartamentos, el tipo de gente que presenta sus casas, cómo lo presentan. Hay como una sensibilidad, es muy artístico, hay como una sintonía. Hubo como una sintonía con lo que están haciendo y además es obvio que donde hay arquitectura, donde hay casas y apartamentos, también hay arte. Entran mis cuadros como que entra arte dentro, ¿no? Entonces es importante un vínculo, yo necesito esos espacios. Hay cosas que tú ves en un museo y dices, qué bueno, pero no te lo colgarías nunca en tu casa, no te lo llevarías a tu casa, porque no quieres vivir con esa energía, pero sin embargo está bueno, porque la belleza no es siempre lo que parece.